82. El absoluto conocimiento. Estar en armonía con la fuente mientras se realizan nuestros propósitos es la manera ideal de vivir. Si has hecho todo lo que te es posible hacer sin haber tenido resultados positivos o todavía estás enfrentando situaciones que no puedes resolver, la fe completa en la fuente permitirá resultados que tú no puedas realizar. No tendrás la ansiedad, disturbio mental y emocional, o sentimientos de desesperación que interfieren con tu habilidad de actuar eficazmente y permitir el flujo de hechos alentadores. Medita en el silencio, libre de pensamientos hasta que estés consciente de tu unidad con la entereza de la vida. Después de meditar, ábrete a las guías que tendrás desde lo profundo de tu ser y hacia las oportunidades que están disponibles para tu completo bienestar. Cuando veas y sepas cómo otros prosperan, alégrate. Aprende a esperar, ver y aceptar fácilmente las bendiciones que puedes tener. Las experiencias pasadas son historia. Son hechos que no pueden cambiar. Tus experiencias futuras en este mundo y más allá, serán determinadas por tus estados de conciencia y tus acciones. Sabiendo que eres un ser inmortal, espiritual, vive libremente ahora. La vida infinita. 83. Guías para una vida holística. Holístico énfasis en la importancia de la entereza y la interdependencia de sus partes. Vive alegre, creativa y eficientemente, integrando armoniosamente los componentes espirituales, mentales, emocionales, físicos y medioambientales de tu vida. Empieza cada día con pensamientos de Dios y su relación con la entereza de la vida. Medita por 20 minutos o hasta que quietamente quedes establecido en la autoconciencia. Desempeña tus obligaciones eficientemente. Enfoca tu atención y acciones solo en aquello que es importante. Haz ejercicios con regularidad. Mantén tu peso ideal. Escoge una dieta nutritiva. La dieta vegetariana es la mejor para la salud. Maneja tus recursos materiales sabiamente. Paga tus cuentas a tiempo. Evita la deuda a largo plazo. Sabiamente invierte una porción de tus ingresos para tu seguridad financiera futura y para tus necesidades personales. Sé optimista y alegre. Anticipa los mejores resultados para cada situación que se presente. Usa la imaginación para crear circunstancias ideales y atraer hechos, recursos y relaciones personales favorables que son para tu bien óptimo y para los demás. Cultiva pensamientos positivos y lleva a cabo acciones que mejorarán tu vida y alentarán tu crecimiento espiritual. Silenciosamente reconoce la naturaleza divina y natural de cada persona con la que te relacionas con respeto y bondad. Constantemente aspira a estar completa y espiritualmente despierto. Afirma con convicción completamente consciente de mi relación con la entereza de la vida, escojo vivir con sabiduría, alegría, creatividad y eficazmente. La libertad que tengo, compasivamente la deseo para todos. 84. El absoluto conocimiento. Artículo suplementario. La evolución de las creencias religiosas y sus prácticas. Aunque los humanos han estado en nuestro planeta por muchos miles de años, su historia es muy poco conocida. Se cree que las civilizaciones antiguas, indicado por grupos de gente autogobernadas, que les proporcionaban el cultivo de alimentos y la domesticación de animales, se estableció aproximadamente hace 14.000 años en el Egipto, en la región inferior del río Nilo y en la parte inferior del Irak. Se formaron grupos organizados también en el África, India, China y otras regiones del Asia. Antes del comienzo de las civilizaciones y lo que se considera ahora como las religiones mundiales principales, prevalecían entre las tribus en varias regiones del mundo, diversas creencias en respecto a los poderes divinos o supernaturales. Algunos grupos en la región del sur de Rusia, que se llamaban los arios, raza aria, gente honorable o noble, se los conoce ahora como indoeuropeos, porque su idioma fue la base de varios idiomas europeos. Se imaginaban que las fuerzas de la naturaleza y las condiciones que determinaban la vida humana, influían los poderes superiores a los que ellos ofrecían una variedad de alimentos y animales como sacrificio. A mediados del tercer milenio, antes de la era corriente, algunos de ellos viajaron hacia lo que ahora es Escandinavia, Alemania, Grecia, Italia y el norte de la India. Con el tiempo, se convirtieron en dos grupos separados hablando diferentes formas de indoeuropeo, una forma de sánscrito que todavía se usa hoy día.
Las creencias religiosas y sus prácticas que con el tiempo se formalizaron continúan desarrollándose y muy a menudo influyen en el desarrollo cultural humano, así como las decisiones políticas. La evolución de las creencias religiosas 85, 1800, 1500, AC, judaísmo. Babilonia, Israel, Líbano. El nombre de judaísmo proviene de Jehová, el cuarto hijo de Jacobo, hijo de Abraham, fundador de los hebreos. La palabra judío proviene del latín, judaeus, del hebreo yehudi. Las doctrinas del judaísmo en el Torá, el primer de los 5 libros del Testamento Antiguo. El monoteísmo, enseñanza que existe solo un Dios, es la base del idealismo judío y sus prácticas judías. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19, 18. Hinduismo. India. La mejor descripción para la cultura, puntos de vista religiosos y prácticas de la mayoría de la gente de la India es Sanatana Dharma, el camino correcto eterno. Dharma significa aquello que confirma y apoya. El nombre de hinduismo fue introducido por forasteros. El nombre del río Sindhu a lo largo del oriente de la India, se pronunciaba como hindú en la antigua Persia y se cambió a hindú por los griegos y más tarde al inglés, Indus. Los griegos llamaban al país a oriente del río, India. Sus habitantes llegaron a conocerse como los hindúes y sus prácticas y creencias como hinduismo. Contrario al popular concepto, no se da homenaje a una variedad de dioses, se reconoce una realidad suprema. Los llamados dioses se ven como fuerzas de expresión y poder de esa realidad. Los conceptos filosóficos y prácticas de los adherentes de Sanatana Dharma como se describen en los Vedas y considerados como el conocimiento revelado se tratan en la literatura extensiva, conocida extensamente como el Bhagavad Gita y los Upanishads. Condúceme de lo irreal a lo real. Condúceme de las tinieblas a la luz. De mi creencia en la muerte hacia la realización de la inmortalidad. English text. Lead me from the unreal to the real. Lead me from darkness to light. Lead me from belief in the acto, realization of immortality. Brihadaranyaka Upanishad 86. El absoluto conocimiento 600 a 500, AC, Shinto, las enseñanzas o los pasos de los dioses. Japón. Shinto se originó de las tradiciones prehistóricas religiosas. Ahora tiene las influencias de budismo y confucianismo. Algunas de sus características son el fuerte linaje de la familia, la cooperación social y la reverencia hacia los antepasados de uno. En los tiempos antiguos, los sacerdotes de Shinto eran miembros de grupos de familias especiales que servían en la corte. Hoy día, grandes santuarios tienen a su disposición sacerdotes a tiempo completo, los más pequeños por menos tiempo. El rol del sacerdote es de interceder entre los dioses o fuerzas espirituales, kami, y los ciudadanos locales, y de presentar ofertas. Confucianismo. China. Confucio, Kung Fu Tzu, el gran maestro Kung, enseñó que el destino de cada persona se determina por su buena conducta. De acuerdo a la tradición, Confucio era un empleado del gobierno en el estado federal de Lu. Cuando tenía 50 años, al darse cuenta que sus superiores continuarían indiferentes a sus ideales, dejó su trabajo y por 13 años viajó de estado en estado, esperando iniciar una reforma social y política. Después empezó a escribir. Enseñó que para que exista orden y paz en el mundo, la gente debe aprender a vivir de acuerdo a sus tendencias virtuosas. Mantiene la fe y la sinceridad como el primer principio. Confucio. Budismo, India. El nombre de Buda es un título que indica que la persona es espiritualmente iluminada. De la raíz del verbo sánscrito bud, estar completamente despierto, saber. Siddhartha Gautama, era un príncipe indio joven que se entristeció mucho al ver el sufrimiento que experimentaba la evolución de las creencias religiosas. 87. Mayoría de la gente. Queriendo descubrir la permanente solución para el sufrimiento humano, dejó su hogar, examinó los varios sistemas filosóficos y aprendió y practicó los métodos de meditación y yoga. Después de varios años de una vida ascética que debilitaron su cuerpo que no resultaron en grandes cambios de conciencia, escogió el camino medio, la moderación. Su fin, el cual realizó, era nirvana. La completa abstención de condiciones que limitan la conciencia e interfieren con la meta del autoconocimiento. La enseñanza fundamental del budismo se basa en renunciar o sobreponerse a los deseos fuertes que causan el desequilibrio mental y emocional y lo inclinan a uno a actuar erróneamente.
Se deben practicar los conceptos especificados en el Sendero de los 8 pétalos. Sus categorías son las siguientes: la conducta moral, palabras, acciones y vida correctas; la disciplina mental, esfuerzo, atención y concentración correctos; y la sabiduría intuitiva, intenciones y puntos de vista correctos. Las palabras, acciones y vida deberían ser constructivos y alentar el bienestar de los demás. Las energías deberían ser sabia y efectivamente alentadas y ejercidas. Ver las cosas como realmente son y atentamente, significa prestar atención. La concentración resulta en la maestría de la atención. La sabiduría intuitiva proporciona el conocimiento correcto de uno mismo y de las realidades superiores, y facilita tomar decisiones correctas. El Buda enseñó a muchos discípulos y estableció varios monasterios. Vivió hasta una edad avanzada. Los maestros del budismo fueron al Tíbet en el siglo VII y más tarde a la China y otras regiones del Asia. Zen es la pronunciación japonesa para el chino Chan, que es la abreviación de Chana, la traducción china que en sánscrito significa dhyana, meditación. El objeto de la práctica de Zen es la iluminación instantánea, Satori. La decadencia es inherente en todos los componentes de las cosas. Trabaja hacia tu salvación diligentemente. Palabras atribuidas a Buda. 88. El absoluto conocimiento. Taoísmo, Doúismo. China Lao Tzu enseñó que el Tao, Dou, el sendero para conocer la absoluta y pura realidad, consiste en la conducta correcta y la práctica atenta a las virtudes de humildad y compasión. La pura realidad que se observa no se ha manifestado pero es permanente y no cambia. Produce la manifestación de la respiración, chi o la fuerza de vida, que produce el movimiento del principio activo de yang, y la serenidad del principio de yin, descanso. Las interacciones de estos dos conceptos, se dice que, producen el mundo físico cambiante. En el reino no manifestado, prevalece la completa armonía. En el reino manifestado el equilibrio es continua transformación. El ideal taoísta de la inmortalidad es el ser superior, en lugar de la preservación continua del cuerpo. Aquel que aspira a ese estado puede usar las siguientes prácticas: la higiene y una dieta disciplinada, el control de la respiración, la circulación de la respiración interna, la fuerza de vida, la transmutación de las fuerzas de vida, el uso de hierbas y otras sustancias vivificantes, y actitudes y acciones correctas. El origen del cielo y la tierra es aquel sin nombre. Lao Tzu, primer siglo de la era corriente cristianismo. Palestina, Grecia, Italia. La palabra cristianismo se deriva de Cristo, un título que se le dio a Jesús en el Nuevo Testamento, para indicar que sus seguidores lo consideraban el Mesías. Como está escrito en el Antiguo Testamento, este Mesías haría posible la liberación de la opresión política y establecería un orden social ideal. Se sabe muy poco sobre la vida de Jesús o los hechos que ocurrieron a su alrededor. Se lo considera ahora el icono o la representación simbólica de las esperanzas y aspiraciones de millones de personas pertenecientes a varias sectas cristianas que promulgan ávidamente una variedad de opiniones. Mucho de lo que ahora se enseña en el Nuevo Testamento se formuló la evolución de las creencias religiosas. 89. Dualmente durante los 3 primeros siglos en nuestra era por gente que pensaba que su entendimiento era correcto o formaron una teología que sirviera a sus propios propósitos. La teología es el estudio de Dios y los puntos de vista religiosos y sus prácticas o las opiniones organizadas y formalizadas sobre Dios y su relación con los seres humanos. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, Buenas Noticias, se escribieron alrededor de 40 o 60 años después de la vida pública de Jesús, para inspirar y así, alentar las 3 primeras comunidades antiguas cristianas. Estos 3 se atribuyen a Mateo, Marcos y Lucas, cuyos puntos de vista eran similares. Se cree que el Evangelio de Marcos fue escrito primero. Mateo empieza describiendo la ascendencia de Jesús desde Abraham hasta José para indicar que se lo debería conocer como el líder futuro de los judíos. Después menciona que nació de una virgen. Lucas también incluye la historia del nacimiento virginal. Marcos y Juan no lo mencionan. Ambos comenzaron siendo bautizados con Jesús, cuando ya eran adultos. Jesús es la palabra griega para Joshua o Jesús, Cristo, el título descriptivo, que se origina del griego Christos, en hebreo Mesía ungir. En algunas tradiciones religiosas, el sacerdote usa el aceite en la frente y otras partes del cuerpo de una persona como bendición.
Los judíos seguidores de Jesús consideraban que él había sido bendecido únicamente por Dios o que fue divinamente bendecido. No existe una fuente digna disponible sobre la vida de Jesús desde sus 12 a 30 años, aunque existen historias no verificadas sobre sus viajes a la India y el Tíbet para estudiar con santos y maestros durante esos años perdidos. Muchos historiadores piensan que Jesús nació, en el siglo III AC, durante la primavera, porque los pastores estaban cuidando a sus rebaños entonces, Lucas 2, 8. Los pastores cuidaban sus rebaños día y noche solo en la primavera cuando los corderos nacían. Durante los meses de invierno sus rebaños permanecían en corrales. La idea de observar el nacimiento de Jesús en diciembre se consideró en el cuarto siglo. El mazdeísmo, una religión pagana 90, el absoluto conocimiento rival, celebraba Natalis Solis Invicti, el nacimiento del invencible sol Dios. Mitras, durante el solsticio de invierno cuando el movimiento del sol hacia el sur indicaba la llegada de la primavera. La palabra pagano, del latín pagamus, un paisano, se usaba para definir a todo aquel que no era cristiano, judío o de cualquier otra religión. El mazdeísmo era tan popular con el pueblo que en 274 el emperador Aureliano la hizo la religión oficial romana. Los líderes de la Iglesia, queriendo sustituir el mazdeísmo con las influencias cristianas, decidieron celebrar el nacimiento de Jesús en lo que ahora es el 25 de diciembre. La Navidad, en inglés, Christmas, Misa de Cristo, se estableció finalmente en 337, un poco más de 2 décadas después que se había proclamado el cristianismo como la religión oficial romana en 313. La celebración de la Pascua cristiana se originó debido a una ceremonia pagana anual, en homenaje a la diosa sajona Estre y su hijo. Los cristianos que no celebraban Estre con sus vecinos, no eran muy bien aceptados. La celebración de la Pascua tomaba lugar durante la celebración de Estre para que los cristianos pudieran ponerse en contacto con aquellos miembros de la comunidad pagana y así poder convertir a algunos de ellos. Se han publicado varias opiniones sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. De acuerdo al Nuevo Testamento, mataron a Jesús porque su popularidad con la gente ponía en peligro el dominio de Roma. Algunos historiadores creen que Jesús no murió en la cruz, que lo enterraron vivo en una tumba, se recuperó y privadamente se reunió por varias semanas con sus discípulos, hasta que se fue al norte de la India, o algún otro lugar, y vivió hasta una edad avanzada. Se dice que una tumba de piedra en Kashmir contiene el cuerpo de Jesús. Si esto fuera verdad, no sería una idea alentadora para aquellos cristianos que creen que Jesús murió para expiar sus pecados, especialmente el pecado original, con el que dicen, cada persona nace debido a la desobediencia de Eva y su relación con Adán en el paraíso terrenal. Los teólogos de la Iglesia antigua debatían mucho el concepto del pecado, las faltas humanas y sus errores, especialmente en la evolución de las creencias religiosas 91, lo que se refería a las leyes religiosas o morales y la mala conducta sexual. Asumían que la alegoría del paraíso terrenal era de aspecto sexual y siendo que el hombre y la mujer, instintivamente tienden a parearse, consideraban impuras las relaciones sexuales. Por esta razón ponían énfasis en la virginidad de la madre de Jesús y la necesidad de que toda la gente, incluyendo los bebés y niños pequeños, se expiaran de los efectos de la mala conducta de Eva, el pecado original. El rito del sacrificio de animales para aplacar a los dioses era una práctica común en esos tiempos. Promulgando que la muerte de Jesús expiaría los pecados de los cristianos fue muy conveniente para alentarlos a seguir esta nueva religión. Muchos cristianos que ahora profesan creer en esto se ofenderían, o quedarían repugnados si se les pidiese su participación en una ceremonia donde corra la sangre de un animal para obtener la expiación de sus pecados. Las doctrinas sobre el pecado original y la Trinidad no se encuentran en el Nuevo Testamento. Jesús, Joshua, hijo de José, era un rabino de la Palestina que se relacionaba abiertamente con los miembros de las comunidades judías y los alentaba a seguir sus tradiciones culturales y religiosas. Las opiniones que más tarde el autonombrado apóstol Pablo, quien no conoció a Jesús se hizo circular, fueron muy influyentes en formar los puntos de vista que ahora se promulgan extensamente en nombre del cristianismo. Se ha traducido el Nuevo Testamento en muchos idiomas con una variedad de interpretaciones del significado de las palabras, historias y expresiones atribuidas a los individuos.
A no ser que una persona pueda leer las versiones originales y tenga un conocimiento de las condiciones culturales, de cómo la gente vivía y pensaba, hace 2000 años, no es posible que se pueda entender lo que se lee. Durante esos tiempos, los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, y las cartas de los apóstoles que viajaban como misioneros, muy a menudo se copiaban por escribas que algunas veces cometían errores, anulaban palabras u oraciones, y suplementaban el texto con sus propios pensamientos o versión. 92. El absoluto conocimiento o incluso embellecían el texto con historias que no se encontraban en la versión original. Un ejemplo de este embellecimiento se encuentra en la historia del libro de Juan, 8º capítulo, sobre la mujer acusada de adulterio. Algunos hombres la trajeron donde Jesús para saber lo que diría él cuando le preguntaron qué debían hacer con ella. El castigo normal en esos tiempos era de apedrear al culpable hasta la muerte. Se lo presenta a Jesús escribiendo en el suelo, tal vez para tener tiempo para pensar sobre el asunto. El problema se resuelve cuando él dice: aquel sin pecado entre ustedes, sea el primero que arroje la piedra. Los hombres, sintiéndose culpables, silenciosamente se alejaron. Esta historia, que ilustra la virtud del perdón, es un sermón frecuente que se ha dramatizado en películas y programas de televisión. No es el texto original del libro de Juan y tampoco se lo menciona en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Se cree que fue escrito por un escriba anónimo o copiador que decidió embellecer el texto o escuchó esta historia de alguna otra persona. Mientras que la Iglesia antigua estaba en sus etapas formativas, tenía que competir con otras enseñanzas religiosas más atractivas. Una era el gnosticismo, la doctrina de sectas cristianas que apreciaba el estudio válido de la verdad espiritual, en lugar de la fe ciega de la doctrina religiosa. Los gnósticos consideraban que conseguían la salvación solo aquellos que tenían el conocimiento correcto de las realidades superiores que les facilitaba trascender las circunstancias materiales. Las enseñanzas atribuidas a Jesús en el Nuevo Testamento no son originales. El cultivo de las virtudes morales, el perdón, la compasión, la renunciación al egoísmo, la aspiración a ser espiritualmente consciente, la oración y la contemplación meditativa, se enseñaron por hombres y mujeres inspirados antes y durante el tiempo de Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Evangelio de Juan 8:32. La evolución de las creencias religiosas. 93. Islam. Arabia Saudita, fundada en 622 por Muhammad. Islam es la palabra árabe que significa rendición. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes devotos que oran 5 veces al día y sinceramente desean cumplir con la voluntad de Dios. En Dios pongo mi confianza. El Corán 9:129. La mayoría de las religiones tienen una variedad de sectas cuyos seguidores privadamente o abiertamente profesan varios credos, creencias u opiniones, y la importancia de sus ritos y sus preferencias de estilo de vida. Algunos tienen enseñanzas esotéricas que se ofrecen solo a individuos especiales dentro del cuerpo de los creyentes y no son profesados públicamente. Algunas han tenido y continúan teniendo místicos. Individuos que fervientemente aspiran a la experiencia directa y el conocimiento con Dios por medio de la oración o la meditación contemplativa. Debido a que las doctrinas religiosas y los conceptos filosóficos generalmente son influidos por las experiencias personales, las opiniones y las circunstancias sociales y culturales de las personas que los originaron o proclamaron, deberían ser cuidadosa, intuitiva e intelectualmente examinados hasta que se descubra lo que es verdadero. Aunque la aceptación inocente de lo que otros creen, dicen o hacen puede temporalmente aquietar la mente y proporcionar un grado de satisfacción emocional, no satisface completamente el deseo de tener un conocimiento correcto de la esencia del ser y de las realidades superiores. Durante los últimos 150 años se han formado varios movimientos religiosos. Algunos con las características de religiones formales, otros con énfasis en el ideal de alentar la espiritualidad en vez de la adherencia a prácticas y puntos de vista tradicionales. Algunos de estos movimientos organizados que se desarrollaron en el Japón, Suramérica y los Estados Unidos, han atraído a millones de seguidores, y por medio de su literatura y trabajos influyeron más personas que anteriormente no se identificaban formalmente con estos.
La escuela de Unity de 94. El absoluto conocimiento. Cristianismo práctico, ciencia religiosa, ciencia divina, y muchos otros movimientos recientemente establecidos con centros de estudio e iglesias prósperas alrededor de los Estados Unidos y otros países, promulgan una enseñanza referida como el nuevo pensamiento. Sus seguidores practican el pensamiento positivo, la vida sana, la posibilidad de la curación espiritual, y la libertad de todos de investigar independientemente realidades superiores. Durante las últimas décadas mucha gente, especialmente en los Estados Unidos y Europa, activamente han estado envueltos en lo que se llama la nueva edad, New Age, hacia la autorrealización. Muchos seguidores se sienten atraídos por sus prácticas sanas, pensamiento positivo, ejercicios físicos, el hatha yoga, y otras rutinas para una vida sana y la meditación. Otros están principalmente interesados en actividades no productivas como el espiritismo, el hipnotismo, los ritos de magia, viajes hacia vidas pasadas, dietas, seminarios o conferencias que vigorosamente promulgan la iluminación espiritual rápida o prácticas que darán lugar a una era de iluminación global por medio de la visualización y la oración. Entre los seguidores de los grupos religiosos tradicionales así como los pensadores más liberales, persiste una expectación interna de la posibilidad de que un maestro o un salvador mundial aparezca muy pronto entre aquellos espiritualmente despiertos y traiga el orden y la armonía mundial. Es un error grave idolatrar o adorar a gente espiritualmente iluminada del pasado o de nuestros tiempos, porque crea la ilusión de gran diferencia entre ellos y nosotros. Lo que es necesario y está ocurriendo ahora, es que más gente reconozca su propia esencia espiritual y preste atención a prácticas efectivas que les permitan actualizar sus cualidades y capacidades naturales. 95. Glosario. Absoluto perfecto, completo. Puro sin mezclas. Sin límites. Adivino / clarividente aquel que discierne correctamente la verdad de lo que se observa. Actualizar. Realizar la acción. Las metas se actualizan cuando se realizan. Las habilidades se actualizan cuando se expresan. Agnosticismo. La teoría de que aunque no se niega la existencia de Dios, asegura que no se puede conocer a Dios y que solo los fenómenos objetivos son objetos de un conocimiento real. Alma. Una unidad de conciencia pura con el intelecto / ego borroso que no está consciente de su esencia de conciencia pura. Las almas que se involucran con la materia tienen 4 características. La conciencia del ego, un sentido falso del ser. La habilidad de estar conscientes de los objetos de percepción. Una mente. Y la inteligencia, la capacidad de poder discriminar. Alucinación. Ilusión. Una percepción falsa o errónea de los objetos o hechos. El fenómeno producido por la mente o cerebro sin ninguna base real. Amor. Afecto intenso, cariño, hacia alguien o alguna cosa viva. Ashram. Un lugar de retiro y tranquilo para el estudio y para prácticas espirituales que proporciona un medio ambiente alentador donde los aspirantes pueden vivir sin distracciones. Astrología. El estudio de las posiciones y aspectos de los planetas y sus influencias posibles en el curso de la vida humana. Ateísmo. La negación e incredulidad de la existencia de Dios. Avatar. La total encarnación de las cualidades y poderes divinos. Un alma iluminada espiritualmente que encarna para impartir influencias divinas en los hechos humanos y la conciencia planetaria. El concepto del avatar universal impersonal es que las cualidades divinas de los individuos se descubren y se hacen continuamente influyentes a medida que la conciencia individual y colectiva se va iluminando. 96. El absoluto conocimiento. Ayurveda. Sánscrito. Ayus, vida. Veda, conocimiento. El método natural de alentar el bienestar completo que se desarrolló en la India hace miles de años. Los procedimientos de diagnóstico incluyen el examen del pulso del paciente, la temperatura del cuerpo, la piel, los ojos, las características psicológicas, actitudes mentales, comportamiento y otros factores. El tratamiento puede incluir la dieta y hierbas con propósitos específicos, ajustes de actitud, modificación de comportamiento, regímenes de desintoxicación, práctica de meditación, y otros procedimientos usados para restaurar el equilibrio de la constitución básica del cuerpo / mente. La constitución básica del cuerpo / mente se regula por medio de 3 principios sutiles gobernantes: Vata, espacio / aire; Pitta, fuego; Kapha, agua / tierra.
Se escogen alimentos de acuerdo a su gusto: dulce, amargo, salado, picante, agrio, astringente. La transformación de los alimentos, se dice que, progresa a través de 8 estados: plasma, sangre, músculo, grasa, hueso, tuétano, esencias reproductivas, y energía refinada que refuerza el sistema de inmunidad. En el Charaka Samhita, un texto principal de Ayurveda, se describen los usos medicinales de más de 500 hierbas. Los conocimientos de las prácticas de Ayurveda se dispersaron desde la India hasta el Tíbet, China y los países mediterráneos, y más recientemente en Europa y las Américas. Durante los años bajo el poder inglés en la India, las prácticas de Ayurveda declinaron en las regiones urbanas, pero continuaron siendo el método preferido de curación y salud en la mayoría de la población urbana. Se han establecido varias universidades de Ayurveda recientemente en la India y existen clínicas que proporcionan servicios de Ayurveda en muchos países. La medicina de Siddha, un sistema similar, se desarrolló en el sur de la India. Se cree que muchos de sus tratados se han escrito por santos, siddhas, iluminados, entre estos Agastya, a quien se le atribuye dones especiales. Los practicantes de este sistema también prescriben las cenizas de piedras preciosas y metales purificados para la curación y el rejuvenecimiento. Bhagavad Gita, canción divina o santa, Bhag, dar reverencia o amor, Gai, canción. Es una historia en la cual cada carácter, objeto, y hecho simbólicamente ilustra un ideal o principio moral o religioso. Krishna, uno de los caracteres principales, representa la conciencia iluminada que revela al buscador de la verdad. Arjuna, el sendero eterno de Glosario 97. La honestidad con énfasis en el conocimiento, servicio sin egoísmo, devoción y la meditación. Buddhi, la raíz del verbo bud, saber, conocer. Se dice que una persona iluminada espiritualmente es un Buda, uno que sabe la verdad de la vida. Debido a que las almas son unidades de una realidad, al centro de nuestro ser, todos tenemos la naturaleza del Buda. Campo uso metafísico. Algo donde pueden ocurrir hechos. Nuestra conciencia es un campo. La mente cósmica es un campo. El aspecto de la conciencia suprema del todo y el reino de la naturaleza primordial son campos. Física. Una región de espacio indicado por las propiedades físicas tales como las fuerzas gravitacionales o electromagnéticas. Campo trascendental, conciencia absoluta, pura. Referida como existencia ser porque no tiene atributos. Aquello que últimamente se realiza. Capacidad, la habilidad de poder recibir, mantener y absorber. Categorías de la manifestación cósmica. Las prácticas de yoga se basan en un sistema filosófico que enumera las categorías y define los procesos de manifestación cósmica. La conciencia suprema existe eternamente. Su aspecto absoluto no cambia. Su aspecto expresivo está sujeto a cambios de acuerdo a los estados de sus atributos primarios, gunas, que regulan las fuerzas cósmicas. Cuando 3 gunas están en un estado de equilibrio, la manifestación de las fuerzas cósmicas no ocurre. Cuando tamas guna, inercia, es influyente, una vibración del poder de la conciencia suprema emana, en la cual se producen el tiempo, espacio y las fuerzas cósmicas. Desde el campo unificado de la naturaleza primordial, se proyectan fuerzas magnéticas y eléctricas como las 5 influencias / elementos sutiles. Espacio con fuerzas cósmicas que tiene la potencia de forma como materia. Aire, los elementos gaseosos. Fuego, agua y tierra, los cuales interactúan para producir la materia física. Las 5 influencias / elementos sutiles se llaman las esencias reales del universo material. Se dice que la manifestación de los elementos ocurre cuando la mitad de una influencia / elemento se combina con un octavo de una parte de cada una de las otras 4 influencias / elementos. Cielo, originalmente un término cosmológico usado para referirse a 98, el absoluto conocimiento, una región del universo, que más tarde se usó para describir el ideal religioso. En la filosofía antigua del Medio Oriente, el cielo se imaginaba como una región del cosmos físico más allá del reino trascendente. En la mitología griega, se creía que Zeus vivía en el monte Olimpo. Los autores de los libros del Antiguo Testamento se referían al cielo como el reino de Dios de donde gobernaba y en el cual los devotos religiosos eventualmente serían acogidos. El Nuevo Testamento indica una versión modificada del cielo como una creación de Dios,
donde Dios permanece, así como la óptima condición de bendición que experimentan aquellos que están preparados espiritualmente. Las sectas cristianas tienen varios conceptos del cielo: ciencia, observación disciplinada, identificación precisa e investigación experimental de fenómenos mundanos y otras realidades. Compasión, sentimiento enfático por el sufrimiento o infortunio de los demás, junto con la tendencia a prestar ayuda o apoyo. Concentración, un flujo sin interferencias de la atención. Conciencia, nuestra conciencia refleja las percepciones de nuestra mente. Cuando nuestra conciencia está borrosa y las percepciones no son correctas, resultan en las ilusiones, percepciones erróneas. El uso correcto de los poderes discriminatorios de la inteligencia facilita que evitemos las ilusiones. La habilidad de reconocer la diferencia entre lo correcto y lo erróneo en respecto a nuestro comportamiento, con el conocimiento de que uno debe actuar de acuerdo a este. La sumisa aceptación del sentido de un comportamiento correcto. Conocimiento y entendimiento de la unidad, totalidad, completa de la vida. Conciencia cósmica, constitución mente-cuerpo formada por características inherentes, influencias medioambientales prenatales y postnatales y las condiciones kármicas con las que uno ha nacido. Los tres principios gobernantes, dosas, de los procesos psicológicos son vata, aire o los movimientos fluyentes. Pita, fuego, aquellas influencias químicas, biológicas y la transformación psicológica. Kapha, sustancias densas, húmedas que proporcionan ayuda, lubrican y nutren. Las indicaciones de una influencia equilibrada de Vata son una eliminación fecal suficiente, el sueño profundo, un sistema de inmunidad fuerte, la función ordenada de glosario 99, los sistemas del cuerpo, y la estabilidad emocional. Las indicaciones de una influencia equilibrada de Pita son los fuertes poderes de digestión, la vitalidad, la decisión, los agudos poderes de inteligencia, la autoseguridad y el valor. Las indicaciones de una influencia equilibrada de Kapha son la fuerza física, la serenidad, la resolución mental firme, los pensamientos racionales, la paciencia, la fortaleza y la adaptabilidad hacia las circunstancias. Cuando la constitución de la mente-cuerpo está equilibrada, prevalece la salud psicológica y física. Cuando no está equilibrada, se puede experimentar aflicciones físicas o psicológicas. Se puede restaurar el equilibrio por medio de ajustes en actitud, modificación de comportamiento, dieta, regímenes terapéuticos apropiados y el cultivo de la conciencia espiritual. Verra Ayurveda. Consciente en uso ordinario. La conciencia de la autoidentidad y la totalidad de los sentimientos, actitudes, opiniones, creencias, lo que se cree que es verdadero, y la cualidad y grado de nuestras tendencias y capacidades que son influidas por condiciones externas y que pueden ser reactivas o receptivas a estas. En el uso metafísico, la esencia de lo que somos, nuestra naturaleza real, inherente, que no cambia. La conciencia suprema es la esencia de la única realidad suprema. Contemplar, del latín con, intensivo. Templum, un espacio para observar algo. Examinar, reflexionar, o considerar algo como posible. Mirar algo con la esperanza de descubrimientos. Corazón. El corazón físico es el órgano hueco muscular en la cavidad torácica que bombea sangre. Metafísica. La esencia del ser de uno y las sensibilidades, el verdadero ser. Cuando los sabios o clarividentes nos dicen busca la verdad en tu corazón, esto significa que la esencia al fondo de nuestro ser debe contemplarse, descubrirse y experimentarse en un estado meditativo. Chakras sánscrito ruedas. Los 7 centros principales astrales en la columna y el cerebro. Cada uno tiene atributos únicos. El primer chakra situado en la base de la columna y tiene el atributo de los elementos de la tierra. El sabor frecuencia prana es dulce. El color es amarillo. El sonido es como el zumbido inquieto de las abejas. Sánscrito. Muladhara, cimiento. Una característica psicológica de este chakra es la estabilidad. El segundo chakra situado en el sacro de la columna, tiene el elemento del agua. El sabor es astringente. El color es blanco. El sonido 100, el absoluto conocimiento, es como de una flauta. Sánscrito. Suadhisthana, el hogar de la autoconciencia. La característica influyente es la sensualidad. El tercer chakra situado en la región lumbar de la columna opuesta al ombligo. Elemento de fuego. El sabor es amargo.
El color es rojo. El sonido es como de un arpa. Sánscrito. Minipura, la ciudad de joyas. Cuando la conciencia se identifica con este chakra, uno puede expresar el autocontrol y la aspiración ferviente hacia el crecimiento espiritual. El cuarto chakra situado en la región dorsal de la columna entre los omóplatos. Elemento de aire. El sabor es agrio. El color es azul. El sonido es como de un continuo gong. Sánscrito. Anahata, sonido silencioso. Cuando la conciencia se identifica con este chakra, uno puede dominar los sentidos y las fuerzas vitales. El quinto chakra situado en la región cervical de la columna, opuesto a la garganta. Elemento de éter, espacio. El sabor es picante. El color es gris o nebuloso con puntos brillantes de luz blanca. El sonido es como el rugido del océano. Sánscrito. Visuddha, puro. Cuando la conciencia se identifica aquí, uno puede tener poderes excepcionales intelectuales y el discernimiento intuitivo. El sexto chakra, entre las cejas, el centro del ojo espiritual asociado con los lóbulos frontales del cerebro. Aquí se pueden percibir las fuerzas vitales fluyentes hacia arriba y el enfoque como una esfera de luz azul con círculos dorados y una luz blanca plateada en el campo azul. El dorado se considera la frecuencia de energía de On. El azul oscuro, la frecuencia de la conciencia de todo lo que prevalece dentro de la creación. El blanco, como la luz de las estrellas, es la conciencia más allá del fenómeno relativo. Sánscrito. Ajna, poder decisivo de la voluntad o intención, control o mandato orden. El séptimo chakra. Relacionado, pero no limitado al cerebro superior. La conciencia pura y trascendencia de los estados mentales y físicos y de todas las condiciones que modifican o deforman, tuercen, la conciencia. Sánscrito. Sasrara, con miles de rayos. Chant, cantos, cánticos melódicos, líricos entonados repetidamente. Estudios han demostrado que chanting puede reducir el estrés, calmar la mente y resulta en interacciones armoniosas entre los hemisferios del cerebro. Decisivo, caracterizado por decisiones resolutas o determinadas. Deísmo, la creencia que Dios ha creado el universo, pero que está, glosario 101, separado de este, y que no tiene influencia en el fenómeno, y que no proporciona revelaciones. Deseo, querer o desear algo. Los deseos hacen que llenemos nuestras metas y nuestros propósitos. Los deseos alentadores de vida que contribuyen a nuestro bienestar son aceptables. Los deseos inútiles u obsesivos que interfieren con nuestro pensar racional, que causan disturbios emocionales, o que permiten comportamientos erráticos o equivocados se deben evitar y deben reemplazarse con deseos sanos y alentadores. Desilusión, engaño, una idea, concepto o creencia erróneo. Devoción, atracción fuerte. Lealtad o apego. Dharma, aquello que apoya o alienta, mantiene los procesos de vida y alienta la evolución. La vida dármica consiste en vivir en armonía con el orden cósmico. Adherirse al sendero de acuerdo con los procesos ordenados de la naturaleza para llenar el drama de uno. Los propósitos que son constructivos y significativos. Dios, el absoluto aspecto, es ser existencia pura sin ninguna característica distinguible. El aspecto expresivo, el todo o la divinidad, tiene atributos constituyentes, gunas, que abarcan su poder vibratorio, emanado así como el universo. La palabra Dios, en alemán el bien supremo, se deriva del lenguaje indoeuropeo, que en su forma anterior significaba el invocado. La única forma, no alemana, que ha sobrevivido es en sánscrito, invocar a los dioses, una forma que en Rigveda, himno de sabiduría, como Pururutas, muy invocados. Se usa la palabra Brahma en sánscrito para referirse al aspecto de creación producida, expansiva, de la conciencia suprema. Brahman se usa para indicar la absoluta conciencia suprema. Los musulmanes cuya devoción sumisa al ideal de Dios usan la palabra Allah, el gran adorado. Muchos cristianos usan las palabras Dios, Padre eterno y Señor. Los nombres que se usan para referirse a Dios reflejan lo que la gente imagina que es el atributo superior de deísmo. Zoroastrismo, en el antiguo Persia, Irán, usaban Ahura Mazda, el gran creador. En hinduismo, algunos aspectos de deísmo se caracterizan de acuerdo a sus influencias presumidas o roles. Madre divina, una influencia. 102. El absoluto conocimiento. Nutriente.
Ishvara, aquello que rige o regula el orden cósmico. Shiva, influencia transformativa, regenerativa. Vishnu, aquello que preserva. Saraswati, diosa de la palabra y aprendizaje. Lakshmi, diosa de la prosperidad y buena fortuna. Las diosas se presentan como energías creativas de los dioses, fuerzas cósmicas y sus influencias únicas. Discípulo, latín discipulus. De discere, aprender. Un adherente del sistema filosófico o la tradición espiritual. Divinidad, Godead, el todo. El aspecto del todo de la conciencia suprema del cual emanan los poderes vibratorios, Om, que producen y sostienen a los universos. Ego, un sentido ilusorio, erróneo, del sentido del ser que causa y sostiene el sentido falso de identidad. Cuando se purifica el ego, somos conscientes de ser una unidad de conciencia pura y que el ego es un punto de vista desde el cual desapasionadamente se observa el fenómeno objetivo y subjetivo. Egoísmo, un sentido agrandado de autoimportancia que puede resultar en un sentido fuerte de individualismo y voluntad arrogante. Emoción, una reacción subjetiva de sentimiento hacia algo observado o experimentado. Pensamientos, recuerdos, olores, gustos, los comportamientos o palabras de otros, y los hechos y circunstancias objetivas que se observan o experimentan pueden resultar en sentimientos de aversión, temor, inseguridad, tristeza, soledad, deseo, confianza, felicidad, seguridad, bienestar, compasión, atracción, y otra reacción emocional que puede ser leve, mediana o intensa. La estabilidad emocional y la madurez proporcionan una base firme para el crecimiento espiritual. Era una duración de tiempo. Ver Yuva. Esencia total, el todo, ver divinidad, espacio, la extensión infinita de la realidad tridimensional en la cual ocurren los hechos. Espiritismo, channeling, una palabra moderna para medios. La creencia que las almas que han dejado este mundo pueden conectarse por medios telepáticos u otros medios, con el propósito de establecer una comunicación. Alguna gente trata de conectarse con almas en el glosario 103 reino astral para probar su existencia con la esperanza de obtener conocimientos superiores. La gente que dice que puede hacer esto son deshonestos o se engañan. Deberían concentrarse en actualizar sus cualidades divinas. Espiritual relacionado a o de Dios y a las almas. Estado, un nivel, grado o período de tiempo en el curso de un proceso. Éxtasis, el gozo puro de la conciencia del ser, en lugar del estado mental de felicidad o el sentimiento emocional o estado anímico. Evolución, un proceso, generalmente gradual, en el cual algo cambia a una forma diferente, generalmente mejor o más compleja. La evolución espiritual puede acelerarse por medio del esfuerzo correcto y concentrado. Fe, creencia segura de la verdad, valor o confiabilidad en algo. La creencia no basada en pruebas o evidencia material. La convicción religiosa o espiritual. Filosofía, del latín filosofia, griego filosofos. El amor y la búsqueda de la sabiduría por medio del estudio diligente y la autodisciplina. O apoyos. Gracia a los beneficios dados libremente, la buena fortuna, provisiones, gunas, los tres atributos constituyentes del aspecto de la conciencia suprema que perdura en el campo primordial de la naturaleza y un universo y que regula las fuerzas cósmicas. Sus influencias son: 1. Sattvic, elevadoras e iluminadoras. 2. Rajasic, transformadoras. 3. Tamasic, la inercia. Aquello que remueve, Ru, la oscuridad o ignorancia, Gu. Un maestro. En las tradiciones de iluminación se ve a un gurú como el conducto a través del cual se pueden transmitir al discípulo, que es receptivo, está listo a recibir los conocimientos superiores y fuerzas transformativas. Gurú, hinduismo, una palabra usada por los extranjeros que invadieron India. Se refería por los antiguos persas como el río Hindú, al río Sindhu que corría entre el mar Arábico y formaba parte del borde al oeste de la India. Los griegos se prestaron ese nombre, cambiándolo a 104, el absoluto conocimiento, Indos, que más tarde se convirtió en la palabra en inglés Indus. Los griegos se referían al lugar al este de Indos como India. Su población llegó a conocerse como hindúes y su cultura y prácticas religiosas como hinduismo. El nombre tradicional de sus prácticas es Santana Dharma, el camino eterno de vivir correctamente, porque están de acuerdo con las leyes del orden cósmico. Su gente conoce a la India como Bharatavarsa o Bharat, derivados del nombre de un rey antiguo.
Holístico. Énfasis en la importancia de la integridad de algo y la interdependencia de sus partes y procesos. Humildad. Ausencia de egoísmo. Iluminación. Proporcionar con la sabiduría o descubrimiento espiritual. Ilusión. Del latín illusio, una imitación o falsedad de algo. Una percepción errónea de la realidad objetiva o subjetiva. De pensamientos, conceptos, sentimientos o cosas externas o hechos. Imaginación. Un concepto o visión mental de algo que todavía no existe. La fantasía es la imaginación no controlada. Iniciación. Del latín initium, comienzo. De inire, entrar, pasar. Un nuevo comienzo. Un rito del paso hacia un campo de conocimiento y la unión de los adherentes en ese conocimiento. Inspirar. Del latín inspirare, en, dentro, y expirare, respirar. El ser inspirado es ser afectado. El despertar por la influencia divina. Intelecto. La facultad de discriminación o discernimiento. Intensivo. Concentrado. Enfocado. Intuición. Percepción directa sin la ayuda de los sentidos. Lograr realizar. La relajación, calma mental, cualidades espirituales y estados superconscientes se logran por medio de la práctica de meditación. Karma. Cualquier influencia que puede causar un efecto. Los condicionamientos subconscientes y las tendencias, actitudes mentales, comportamientos, inclinaciones, expectativas y deseos son los aspectos personales de la condición kármica. Las condiciones kármicas que son dificultosas se pueden resistir, debilitar y neutralizar por medio de pensamientos, sentimientos y comportamientos constructivos y la glosario práctica de la meditación superconsciente. 105. Kriya. Una palabra en sánscrito para una acción o proceso que puede producir un efecto deseado. Kriya Yoga. El comportamiento y pensar disciplinados, el descubrimiento de la esencia del ser de uno, y el rendimiento con devoción a Dios, ver a través de o trascender las ideas ilusorias del ser. Prácticas intensivas, concentradas, que facilitan que se experimente el crecimiento espiritual rápido. Kundalini. La fuerza del alma, que generalmente está adormecida en las personas que no han despertado espiritualmente todavía. En los individuos que han despertado espiritualmente, sus energías son vivificantes y transformativas. Despiertan debido a su aspiración de crecer espiritualmente, la devoción, meditación y querer estar en lugares donde las influencias espirituales son fuertes y en armonía espiritual y mental con una persona iluminada. Luz. Radiación electromagnética. Viaja 186,282 millas por segundo. La radiación del Sol viaja 93 millones de millas hacia nuestro planeta en aproximadamente 8 minutos, donde la percibimos como luz cuando tiene el impacto con la atmósfera del planeta. Las longitudes de ondas que producen los colores rojo, naranjo, amarillo, verde, azul, añil y violeta son visibles para los humanos. El rojo generalmente se cree que es producido por la frecuencia baja y ola larga. El violeta por una alta frecuencia y ola corta. Las frecuencias de televisión y radio FM son más bajas de la roja. Ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma están más allá del violeta. Todas las frecuencias ultravioletas visibles e invisibles son luz. Cuando un electrón en un átomo se impacta debido a la radiación o choca con otro átomo, recibe energía que puede absorber o emitir como un fotón, partícula, de luz de una longitud de onda. Maestro. Del latín, magister. Uno que es reconocido que tiene la experiencia en una rama de aprendizaje o que tiene habilidades y dotes únicos. Un maestro de yoga, samadhi, puede controlar sus impulsos sensoriales, sus fuerzas vitales, sus estados mentales y emocionales y los estados de conciencia. Mantra del sánscrito manas, mente, y tra, proteger. Una palabra, frase, o sonido usado para enfocar la atención, cuando se medita. 106. El absoluto conocimiento. Materia. Energía limitada, confinada, que ocupa espacio. Material. Una sustancia de la cual se hace algo. Maya. Aquello que mide, define, limita, y produce formas de materia. Características del campo primordial de la naturaleza. Meditación. Un flujo sin interrupción de la atención hacia un objeto o ideal con el cual uno aspira a identificarse o a realizar. Apartar la atención y conciencia de las condiciones externas, los sentidos, las emociones y los estados mentales, que lo ayudan a uno a realizar su esencia pura de conciencia del ser y la realidad de Dios. Mente. Del sánscrito manas, pensar.
Nuestra mente procesa percepciones y organiza la información. Mente cósmica, la mente universal única de la cual todas las mentes se derivan o forman parte de esta. Nuestros estados mentales, las tendencias subliminales y nuestros impulsos, pensamientos, deseos y las interacciones con la mente cósmica que se inclina a expresar positivamente o manifestar circunstancias correspondientes. Metafísica, del latín metafísica, griego ta metafísica, las cosas después de la física, el título dado al tratado de Aristóteles sobre los primeros principios que siguieron su tratado de la física. La rama de filosofía que investiga los primeros principios de la última realidad, incluyendo la naturaleza del ser y la cosmología. Milagro, un hecho que parece imposible de explicarse por medio de las leyes naturales porque las leyes naturalezas que la originaron generalmente no se conocen. Misticismo, la disciplina espiritual practicada para unir la atención y la conciencia con la verdadera naturaleza de uno y Dios o la última realidad, generalmente por medio de la meditación contemplativa. La experiencia de tal realización. La creencia, fe, en la existencia de realidades más allá de los poderes de percepción que son accesibles por medio de la experiencia subjetiva, tal como la intuición. Modificar, cambiar el carácter de algo, limitar o restringir. Nuestra conciencia ordinaria se modifica por medio de la información, de las ideas erróneas, ilusiones, la percepción errónea, el sueño, los recuerdos y las fantasías. La superconciencia no se modifica. Glosario 107. Nadie, un canal o camino a través del cual fluye el prana, fuerza vital. Ida Nadi es el canal a lo largo de la columna, la influencia lunar. Pingala es el canal derecho, la influencia solar. Sushumna Nadi, el canal central, es el canal a través del cual ascienden las fuerzas vitales cuando la atención está interiorizada o cuando se usan ciertos métodos de meditación, tales como Kriya Paranayama. Dentro del Sushumna Nadi están dos canales astrales y un canal fino de conciencia materia. Naturaleza primordial, el primer campo de la manifestación cósmica, en la cual Om y sus aspectos manifestados, espacio, tiempo, y las fuerzas finas, sutiles, se unen. Hojas, la energía fina, sutil, que refuerza el sistema de inmunidad del cuerpo. El último producto de la transformación de los alimentos. Se aumenta por medio de la paz mental, la vida sana, las prácticas espirituales y la conservación y transmutación de las fuerzas vitales. Ojo espiritual, el sexto chakra en la frente y entre las cejas. Aquí se puede percibir luz cuando la mente del meditador está quieta, calma. Ver chakra. Om, Aum, la vibración del poder de la conciencia. Omnipotente con poderes ilimitados. Omnipresente, presente en todas partes. Omnisciente, sabiduría total. Oración del latín, precaria, obtener por medio de una petición intensa. El acto de hacer una petición, ruego. Generalmente el ruego reverente a Dios para algo que se desea o se necesita. La clase de motivación en la oración varía desde el ruego para beneficios materiales hasta la esperanza con la unión con Dios. La oración de uno puede ser vocal, mental, o una aspiración sin palabras. Las formas de oración pueden ser el reconocimiento, el agradecimiento, la confesión, la petición de ayuda para algo o la intervención. La oración contemplativa es simple, el rendimiento total de la conciencia hacia la presencia de Dios, sin palabras o conceptos. Cuando no se tiene el sentido de la comunión con Dios, uno puede paciente y silenciosamente sentarse a orar con el conocimiento de que Dios es real. Cuanto más conscientes estamos de la presencia de Dios, no necesitamos pedirle nada. Cuando la conciencia de nuestra relación con Dios es constante, los hechos alentadores y 108, el absoluto conocimiento, circunstancias para nuestro bien superior y el de otros, a menudo, se desarrollan espontáneamente y sin esfuerzo. Paciencia, la fortaleza serena sobre circunstancias, mientras se permanece pacíficamente centrado en el alma. Paramahansa, para, más allá, trascendente. Hansa, cisne. Uno que se considera un maestro espiritual, un alma libre ya no limitada por su karma o ilusiones cuyas acciones sabias siempre son apropiadas. Como un cisne que vive en la tierra y puede volar libre en el cielo, así Paramahansa permanece en el mundo pero no está limitado por este. De acuerdo a la mitología, un cisne puede extraer la leche de una mezcla de leche y agua. Un Paramahansa puede extraer la esencia divina mientras vive sin restricciones en el mundo. Prana, fuerza de vida.
La fuerza de vida del alma fluye en el cuerpo, en la médula, en la base del cerebro. Cuando el prana fluye libremente, prevalece la salud. Cuando los flujos de prana están desequilibrados, débiles o perturbados, puede ocurrir el malestar físico o psicológico o la angustia. La práctica de pranayama armoniza los flujos de prana en el cuerpo. Pranayama prana, fuerza de vida que es llama, no restringida. La práctica de pranayama generalmente envuelve la regulación de los ritmos de respiración para armonizar los flujos de la fuerza de vida en el cuerpo y calmar, aquietar, la mente como preparación para la práctica de meditación. Prosperidad, continuo desarrollo de hechos benéficos y circunstancias ideales que ocurren espontáneamente cuando los componentes espirituales, mentales, emocionales, físicos y medioambientales en nuestras vidas se integran armoniosamente. Sí que en la mayoría de las culturas occidentales la palabra psique, latín del griego psique, alma, generalmente se la considera como la mente, que es el centro del pensamiento, sentimiento y comportamiento, y los ajustes y la relación del cuerpo con su medio ambiente social y físico. Psíquico, relacionado con el alma o los poderes extraordinarios de percepción o habilidad. Realización, comprensión, experimentar y saber. Glosario redentor, la capacidad de restaurar, rescatar y de liberar. 109. El renacimiento físico de las almas, debido a su necesidad o inclinación de tener experiencias en el reino físico. No es de beneficio espiritual el preocuparse demasiado por nuestras pasadas encarnaciones. La atención y esfuerzos deberían enfocarse al crecimiento auténtico espiritual que resultará en la liberación de la conciencia. Reencarnación, reino astral, el reino de las fuerzas y energías de vida. Reino causal, las fuerzas cósmicas, eléctricas y magnéticas emanadas desde el campo primordial de la naturaleza que producen los reinos astrales y físicos. Renunciación, dejar los apegos mentales y emocionales hacia cosas, circunstancias, estados emocionales, recuerdos, acciones y los resultados de las acciones. Esto se hace más fácilmente por la concentración y los propósitos con un valor verdadero. Sabiduría, la comprensión de lo que es verdadero, correcto y duradero. Sabio, una persona muy experimentada, con sabiduría. Salvación, libre de dolor, malestar o ignorancia que puede ser temporaria o permanente, de acuerdo a los grados de conciencia espiritual de uno. La salvación limitada es una condición reducida. La autorrealización puede ser incompleta. Las inclinaciones subliminales o las creencias erróneas o las ilusiones pueden todavía ser influyentes. Cuando todas las limitaciones quedan ausentes, la salvación es absoluta y permanente. Samadhi, dirigir la atención o conciencia a todo, completamente, con un objeto o ideal de contemplación meditativa. Durante el samadhi preliminar, la atención y conciencia tienen la ayuda de un objeto de percepción. El samadhi superior, puro, no necesita la ayuda adicional de un objeto. Sanar, hacerlo entero. Restaurar a su completa salud, bienestar o entereza espiritual. El idioma puro, refinado, del cual se originaron más de 100 idiomas indoeuropeos. Procedente de la India durante la era védica, nuevamente se está estudiando y usando más ampliamente. Sánscrito. 110. El absoluto conocimiento. El alfabeto sánscrito se lo considera un mantra con sonidos, frases que tienen significado y poderes espirituales, que contienen la semilla frecuencia de creación. Cada sonido, shabda, tiene el poder, shakti, que transmite, sin separación, un significado relacionado al sonido, spota. La contemplación de los sonidos, elementos sutiles o semillas, bija, revelan su verdadera esencia. Se cree que los mantras en sánscrito son únicos, especiales, cuando se usan para facilitar el despertar espiritual. Su potencia se deriva de Om, la corriente del sonido primordial, que emana del todo ser y que es expresivo en y como el universo. Santo, de origen o carácter divino. Una persona cuyas cualidades divinas son expresivas. Satanás. Mucha gente religiosa ha tratado de definir una gran variedad de presencias que se imaginan tener poderes que afectan a los seres humanos y a las circunstancias. Dioses, semidioses, ángeles, diablos, demonios, hadas y fantasmas. Algunas de estas influencias imaginarias se ven como benevolentes, otros como malévolos. La palabra antigua hebrea Satanás significaba obstructor o algo que causa dificultades. Cuando el Nuevo Testamento se tradujo al griego en el tercer siglo, se tradujo Satanás, como diabolus, en francés diable, alemán.
Teuful. Inglés de Bill. El esfuerzo original de concentrar todo lo malo en una forma personal ocurrió antes del siglo VI, en Persia, donde se le dio el nombre de Ahriman y se lo describió como el príncipe de las tinieblas con su afán eterno de controlar al mundo con el príncipe de la luz. Este concepto de una influencia personificada satánica, se adaptó de las ideas persas, por los pensadores religiosos judíos y más tarde por los cristianos. El hecho de que las influencias satánicas no existen todavía no ha convencido a millones de personas a que abandonen esta idea errónea. Shakti, la energía expresiva de Kundalini. Shaktipat, la activación de las energías de Kundalini que pueden ocurrir espontáneamente o por medio de la armonía mental o espiritual o el contacto físico con alguien cuyas energías ya son activas. Una persona espiritualmente experimentada. Siddhis son poderes excepcionales de percepción o habilidades extraordinarias que pueden activarse cuando uno es más espiritualmente consciente. Siddha, glosario subjetivo producido por o existente en la mente. 111. Subliminal inferior a la conciencia. Los impulsos o tendencias subliminales activan los pensamientos y las emociones. Cuando estos cesan de ser influyentes se aquieta la mente y la conciencia se hace clara. Superconsciente, del latín super, sobre. Un estado claro de conciencia. Swami, un miembro de la orden monástica reorganizada por el sabio filósofo Adi, el primero, Shankara en el siglo VII. Un Swami renuncia a todos los apegos mundanos, trabaja sin egoísmo por el bien superior de los demás y, generalmente, adopta prácticas espirituales. Técnica, un procedimiento sistemático. Una técnica de meditación puede usarse para activar la relajación, calmar la mente y enfocar la atención. Tiempo, un intervalo entre hechos. Una parte de algo continuo que incluye espacio y las fuerzas cósmicas, ninguna de sus partes pueden distinguirse de las otras, excepto por la división arbitraria con el propósito de especulación analítica y teórica. Nuestro concepto de tiempo se relaciona con las cosas y hechos. El péndulo oscila. Los cristales de cuarzo vibran. Los átomos, las ondas de luz, los campos magnéticos y eléctricos y los planetas se mueven. ¿Pero qué es el tiempo cuando no existe nada? En el vacío absoluto, solo algo que puede relativamente hacer que ocurra algo existe. El intervalo de tiempo lo llamamos un año, que marca un movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Un día es el movimiento de la Tierra en su eje. Un mes alguna vez se refirió a la duración de la órbita de la Luna. Las medidas astronómicas de tiempo no son absolutas. La Luna está más lejos de la Tierra que hace miles de años. Los días y los años son ocurrencias variables en lugar de exactas marcas de tiempo. Una semana de 7 días es una asignación arbitraria. Varias culturas han tenido 5, 8 y hasta 10 días en una semana. Hasta el siglo XIV, los días eran divididos en intervalos irregulares de la mañana, mediodía, tarde y noche. Las horas de luz del día en el verano eran más largas que las horas en el invierno. Las horas, los minutos y zonas de tiempo, empezaron a estandarizarse solo hace unos pocos siglos cuando se hizo necesario coordinar los horarios de los trenes. 112. El absoluto conocimiento. En el Ecuador, el movimiento de la Tierra es de 1,000 millas por hora. Su velocidad alrededor del Sol es alrededor de 20 millas por segundo, 72,000 millas en una hora. Nuestro sistema solar en relación al centro de nuestra galaxia se está moviendo a 120 millas por segundo, 432,000 millas por hora. Nuestra galaxia se está moviendo hacia otra galaxia, Andrómeda, a 50 millas por segundo, 180,000 millas por hora. No se debe considerar al tiempo como un obstáculo insuperable para el crecimiento espiritual. La purificación del sistema nervioso y otros cambios físicos que puedan ser necesarios para dar lugar a estados superiores de conciencia, ocurren con el transcurso del tiempo. Trascendentalismo, la creencia de que el conocimiento y comprensión de las realidades superiores se perciben intuitivamente, en vez de adquirirse solo por medio del estudio de circunstancias objetivas. Trascendente, superior a los pensamientos, ideas o estados de conciencia comunes. Veda, conocimiento. Vedas, las escrituras religiosas más antiguas que emergieron en la India más de 5000 años. El tema común de la literatura védica es que la única realidad existe y puede conocerse.
Vida, la propiedad o cualidad manifestada en el crecimiento, metabolismo y responsable al estímulo y reproducción. Las experiencias físicas, mentales y espirituales que consisten en nuestro sentido de existencia. Yantra, un dibujo simbólico geométrico usado como enfoque para la contemplación meditativa que demuestra acciones e influencias de las fuerzas cósmicas. El Sri Yantra es el favorito de los yogis, compuesto de círculos, triángulos, pétalos de loto y mantras dentro de un cuadrado que contiene las energías. El diseño simbólicamente presenta las interacciones de Shiva con Shakti, la conciencia suprema con sus poderes creativos. Yo, ser superior, una unidad individualizada de conciencia pura, nuestra esencia de ser. Nuestra verdadera naturaleza, en lugar del glosario 113, sentido ilusorio del yo, la conciencia egocéntrica. Cuando el yo, ser, se identifica con la materia, se lo identifica como alma. Las unidades de conciencia pura son individualizadas por interacciones entre la conciencia suprema y la naturaleza primordial. Se actualiza la autorrealización cuando se experimenta la diferencia de la conciencia pura del ser y los estados ordinarios de conciencia. Yoga sánscrito yuda, unir. Samadhi, el significado usado en los sutras del yoga de Patanjali. La práctica habilita a la persona a ser autorrealizada y la realización con Dios. Yuga, una era o tiempo de duración designada. Hace muchos siglos, los sabios astrónomos védicos enseñaron una teoría de ciclos-tiempo para explicar los efectos de las fuerzas cósmicas en los seres humanos y la emergencia y decadencia de las civilizaciones. Un ciclo ascendiente es la mitad de un ciclo completo de 24.000 años de un ciclo. 1200 años de una edad antigua de confusión durante la cual la mayoría de la gente es intelectualmente deficiente y espiritualmente inconsciente. La última edad antigua terminó alrededor de 1700 de nuestra corriente era. 2400 años durante los cuales los poderes intelectuales y las capacidades espirituales de la gente aumentan y las propiedades eléctricas y magnéticas de la naturaleza se descubren y se usan. Estamos alrededor de más de 300 años en el ciclo ascendiente de 2400 años, el cual continuará hasta el año 4100 de la corriente era. 3600 años durante los cuales los poderes intelectuales y mentales de por lo menos 50% de la humanidad está altamente desarrollada. Esta era continuará hasta el año 7700 de la corriente era. 4800 años durante los cuales por lo menos 75% de la humanidad en nuestro planeta será espiritualmente consciente y muchos de ellos serán iluminados espiritualmente. Esta era continuará hasta el año 12,550 de la corriente era. Esta teoría de los ciclos cósmicos fue publicada originalmente por Sri Yukteswar en el año 1895, y se basa en la idea de que las fuerzas al centro de nuestra galaxia influyen los campos electromagnéticos del sistema solar y las facultades mentales e intelectuales de los seres humanos. Cuando nuestro sistema solar está más lejano del centro de nuestra galaxia, los poderes intuitivos, intelectuales y mentales 114, el absoluto conocimiento de mucha gente son débiles, así como su conciencia espiritual, y es muy común la inhabilidad de poder comprender los hechos de la vida. Cuando nuestro sistema solar está más cercano al centro de la galaxia, los poderes intuitivos, intelectuales y mentales de muchas personas se desarrollan más altamente y descubren sus capacidades espirituales. Debido a un error hecho al calcular el progreso de los tiempos cíclicos, cerca del año 700 BC, mucha gente erróneamente todavía cree que estamos en la edad antigua de confusión. La conciencia y comportamiento de los aspirantes espirituales no debe ser indebidamente influida por los hechos externos. Sus poderes mentales, intelectuales e intuitivos se pueden desarrollar, a pesar de la era en la que vivimos. Glosario 115. Calendario de las edades ascendientes y descendientes 11.500 AC. Empieza la era descendiente de Satya Yuga de 4.800 años. Se cree que es el período del comienzo de las civilizaciones. 6.700 AC. Empieza la era descendiente de Treta Yuga de 3.600 años. 3.100 AC. Empieza la era descendiente de Dwapara Yuga de 2.400 años. La emigración de pueblos de Rusia baja hacia los países europeos y la India. Eventual establecimiento de las creencias religiosas y sus prácticas en la India y el Medio Oriente. 700 AC.
empieza la era descendiente de Confusión de 1200 años. Establecimiento y formación formal del Shintoísmo, Confucianismo, Budismo, Taoísmo, Cristianismo e Islam. 500 EC. Empieza la era ascendiente de Confusión de 1200 años. 1700 EC. Empieza la era ascendiente de Dwapara Yuga de 2400 años. Aumento de las capacidades humanas intelectuales y los descubrimientos y usos prácticos de la electricidad y magnetismo. 2001 EC. Empieza el milenio actual. 4100 EC. Empieza la era ascendiente de Treta Yuga. Aumento en las capacidades y habilidades humanas intelectuales para discernir la fuente de las fuerzas cósmicas. 7700 EC. Empieza la era ascendiente de Satya Yuga. Aumento en las habilidades humanas para usar los poderes de la intuición y tener percepciones directas de realidades superiores. Una era de la iluminación espiritual planetaria. Antes de la corriente era corriente. Acerca del autor Roy Eugene Davis, discípulo directo de Paramahansa Yogananda, es un profesor, internacionalmente aclamado, de meditación y los procesos del crecimiento espiritual. Es el autor de varios libros que han sido publicados en 10 idiomas, y el fundador y director del Center for Spiritual Awareness con sus oficinas principales en el noreste de Georgia. Center for Spiritual Awareness. Nuestro centro internacional se encuentra situado en el noreste de las montañas en Georgia, 90 millas norte de Atlanta. Nuestras facilidades incluyen nuestras oficinas IXA 3, el departamento publicitario, la capilla de All Faiths Meditation Temple, la sala de reuniones y el comedor, 6 casas para huéspedes, 2 bibliotecas y una librería. Nuestros retiros para los fines de semana y para toda una semana se ofrecen, en base a donaciones, desde la primavera hasta los finales del otoño. Durante los retiros se sirven comidas vegetarianas. La revista Truth Journal se publica cada trimestre. Cada mes enviamos lecciones a todos los miembros en nuestra lista internacional. La revista Radiance se publica cada trimestre para los iniciados en Kriya Yoga. Somos una organización sin fines de lucro 501, C3. Enviaremos nuestra información gratis y nuestra lista de libros a aquellos que la piden. Center for Spiritual Awareness PO Box 7 Lakemont, Georgia 30552, 00001, teléfono 706-782-4723, fax 706-782-4560, email xainc@xa-davis.org, sitio web www.xa-davis.org.